hay muchas formas de invertir en arte y aprovechar todo lo que te da financieramente hablando, pero estas cosas te inhiben de la parte emocional, porque invertir en arte pues tiene los dos factores, la parte financiera y la parte de qué padre que puedo tener esta pieza colgada y que conforme vas viendo la obra de arte te va entrando más, vas viendo la profundidad de la misma. Y luego, a ver, muchas veces la gente compra y dices, qué padre que lo tengo, pero prefiero, o sea, no la compro para vender. Me encanta que va subiendo de valor y la mayoría de los coleccionistas valúan su colección año con año para saber cuánto vale ahora su colección sin ninguna intención de venderlo, meramente informativo. Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1. Comenzamos. Señoronas, señorones, bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Dimes y obras de arte. Señoras y señores, el día de hoy vamos a hablar sobre las famosas inversiones en arte. Y para eso, hablar de inversiones en arte conlleva muchos temas alrededor. Tema de rendimiento, cómo funcionan en general los flujos al momento de hablar de comprar y vender un arte. Cómo funciona la plusvalía, que eso es algo que obviamente de todos los activos me llama mucho la atención. O sea, cómo se evalúa un activo, en este caso, cómo se evalúa una obra de arte. ¿Qué lo impacta? O sea, ¿qué impacta su valor? Ahorita estamos hablando aquí con Andrea Zapata, que nos acompaña en el programa, de algunas de las variables que entran en juego. Ahorita usaste una palabra bien interesante que la verdad es que no la había escuchado. Ahorita nos platicarás un poco más de ella. Y bueno, todo lo relacionado también a tema de impuestos y cómo diversificar bien un portafolio y utilizar activos en arte para hacer crecer nuestro patrimonio. Andrea Zapata de QB, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy contenta de estar en tu programa. Muchísimas gracias, en serio, estoy feliz. Al contrario, qué gusto. También me da muchísimo gusto tenerte aquí porque eres una innovadora, estás democratizando el tema de inversiones. A mí me encanta tener aquí invitados que están haciendo cosas diferentes en el tema de inclusión financiera. Y desde luego que cuando hablamos de inversiones en arte, lo primero que la gente piensa, a ver, si de por sí hablar de inversiones ya estás descartando a mucha gente que le saca la vuelta por creer que es muy complejo, que se necesita mucho dinero. Cuando hablas de inversiones en arte, la gente le saca la vuelta, número uno, porque dice es complejo, yo invierto en lo que sé. Y número dos, pues se imaginan, bueno, que compro un Frida Kahlo o compro un Andy Warhol o compro un Banksy y bueno, ¿cuánto dinero se necesita para poder en verdad tener una de estas piezas? Y luego la tengo y ¿qué? ¿Dónde la guardo? ¿Me explico? Entonces siento yo que hay demasiado desconocimiento, que la gente se está perdiendo de un activo de inversión bien interesante y por eso qué gusto tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias. Pues feliz de tratar de resolver todas estas dudas, acercar a la gente a las inversiones en arte y que los puedan aprovechar, porque la verdad es que sí da muy buenos rendimientos y hay que aprovecharlos. Vamos a hablar ahorita de eso. Primero, platícanos un poco de ti, cómo entras al mundo del arte y bueno, y cómo terminas construyendo Cubic. Bueno, pues mi historia empieza desde muy chiquitita. Mi mamá fue subdirectora de Bellas Artes, subdirectora del Museo de Arte Moderno, y luego se casó con un artista muy importante, Arnaldo Cohen, que recién acaba de tener una exposición individual de 60 años de carrera en el Museo de Arte Moderno. Entonces, toda mi vida, todas las sábados había fiestas en la casa, Arnaldo hizo cosas con Octavio Paz, García Márquez fue a la casa. Fue un mundo cultural increíble en el que crecí. Yo tengo 3 hijos divinos que los trato de acercar y claro, ellos hoy pues están muchísimo tiempo en el arte, pero en mi caso, donde me cuidaban era en el museo, ¿no? Y luego los fines de semana era ir a ver las exposiciones y ir a ver una exposición con un artista es absolutamente diferente porque se ponen a ver cómo dio la pincelada, de qué lado. Entonces era una cosa de 9 horas en un museo. Entonces dije, yo de aquí ya no quiero saber nada. Me alejo completamente del arte, por más que me guste. Me gusta así, ¿no? De una probadita. Y me fui a estudiar negocios y luego me fui a estudiar mi maestría de Estados Unidos en School of Management de Yale. Y allá fue que entendí este mundo maravilloso que existe entre el cruce de las finanzas y el arte, ¿no? Y cómo aprovechar todos los beneficios que seguramente hablaremos más adelante.
Y entonces, a la par, mi mamá abre una galería de arte aquí en México. Regreso a la maestría a dirigirla yo, LS Galería. Entonces, empecé con una tesis completamente diferente en la galería, que fue enfocarnos en inversiones en arte. Es decir, que cuando tú llegues a la galería, cuando compras arte tienes que comprar porque te gusta, ¿no? Pero que por lo menos cuando llegues digas, tengo la paz de que ya hicieron el análisis de que lo que voy a comprar aquí muy probablemente va a subir de valor porque esa talacha, esa tarea, ya nos la echamos nosotros. Ya la hicieron ustedes. ¿Cómo se llama? Perdón. LS Galería. LS Galería. Y decir, oye, pues la mayoría de las decisiones en arte, bueno, no la mayoría, pero tiene que cumplir con la palomita de que es estéticamente atractivo para ti. Pero qué fregón si además la decisión financiera que estoy tomando está respaldada con un análisis financiero de una inversión. Exactamente. Entonces, ese es el giro que tú decidiste darle. Cambiar. La galería llevaba ya 10 años y bueno, yo ya llevo otros 10 años. Lleva 13 años y yo ya llevo 10 años dirigiéndola. Ok. Y sí, esa ha sido la tesis. Y de hecho, te confieso que ahora lo que el último libro que me acabo de echar fue uno que se llama Art Value, que habla del arte por el arte, porque de repente yo ya veo el arte muy financiero, ¿no? Claro. Entonces necesito regresar a ver el arte por lo que es una maravilla emocional y alejarme un poquito de todo el tema del mercado que me fascina también. O sea, no perder obviamente también esa parte. Pero qué interesante. Y antes, o sea, antes de que tú llegaras, la perspectiva de la galería, pues era meramente. Claro, y promotoría cultural. Promotoría cultural. Que es lo que hacía mi mamá, porque de estar en los museos. Hacía relaciones se hizo muy amigo, bueno, se casó con un artista. Con un artista. Entonces sus grandes amigos eran pues Rafael Coronel, estuvo con Francisco Corsas, o sea, estos grandes íconos de la plástica mexicana eran José Luis Cuevas, eran sus cuatachos. Y a ver, estos últimos 10 años, ¿puedes decir que te dio resultado esta nueva perspectiva? Absolutamente, porque me he enfocado mucho en hacer una labor de educación en torno a las inversiones en arte. Y a ver, el arte, por más que querramos decir que invertir en arte es para todos, justo por eso nace Cubic, ¿no? Pero, a ver, la pieza más barata que existe en la galería es de 16,000 pesos, pero nos podemos ir hasta $1 millón de un Rufino Tamayo, un original. Entonces, si de repente dices, ¿por qué voy a pagar $50,000 o $100,000? Entonces, más allá de los resultados en subasta, dar números, pues le da mucha tranquilidad al coleccionista. Fíjate que acabo de estar en un foro, me invitan constantemente a foros inmobiliarios para platicar con brokers inmobiliarios, ¿no? Que asesoran a la gente en el momento de comprar una propiedad. Y me doy cuenta que mucho de la labor inmobiliaria se centra pues, como en las necesidades y en la estética. Obviamente es una parte importante que la propiedad que vayan a adquirir la gente pues les guste, desde luego, cubra sus necesidades, tenga las amenidades que ellos están buscando, la ubicación sea la óptima para su estilo de vida, todo eso obviamente. Pero yo en estas pláticas, mi trabajo es meterles la parte financiera, de decir, oye, pues es una decisión muy similar. Yo les digo, si les gusta la propiedad, y además imagínate que tú llegas con una proyección financiera de por qué es una excelente decisión de inversión comprar esa propiedad, porque mira el proyectado de plusvalía que se espera que tenga los próximos 5 años con base a algo de histórico. Mira que en caso de que la quisiera rentar, mira cuánto se podría estar rentando y el mercado. La gente va a salir con una sonrisa de oreja a oreja y decir, madres, me encanta donde estoy y además estoy obteniendo más por mi dinero. O sea, qué chingón. Me imagino que esa es también tu labor. Es exactamente lo mismo. O sea, porque de repente dices, a ver, ¿por qué vale esto la pieza? Entonces, justo hacer un análisis y también con el dueño, porque, a ver, me encantaría decir que soy dueña de todo lo que vendemos en la galería, pero mucha obra la tenemos en consignación. Entonces, para decirle al dueño de la pieza cuánto vale la obra, pues tengo que hacer un análisis a profundidad. Y eso luego se lo tengo que enseñar al comprador. Entonces, siempre le digo al vendedor, a ver, este es el precio. Si te quieres tardar un poquito en venderlo, es el precio justo, ¿no? Este es el precio si quieres rapidez, porque es una buena oportunidad. Claro. Y hay gente que quiere solo comprar buenas oportunidades o gente que dice, ¿cómo? Esta pieza está en el mercado, estas piezas ya no están en el mercado, pago lo que sea. Que es mucho lo que pasa en estos resultados en subastas que vemos que está $7 millones por un Tamayo o $143 millones por un Andy Warhol. Es porque ya no hay piezas en el mercado, hay escasez. Entonces la gente paga lo que sea por tener esa pieza.
Pero en general sí estamos hablando de outliers, ¿no? O sea, no, para que una obra de arte, y ya me adelanté muchísimo, perdón, pero sea una inversión, hay diferentes factores que tenemos que ver, entre los cuales sí está entender economía básica, que es demanda y oferta. Lo más básico que podemos ver, pero claro, un artista hace X número de piezas en vida o porque le dio artritis ya no hizo, pero hace un número determinado limitado y finito de piezas. Y entonces, conforme hay escasez en el mercado, es que empiezan a subir de precio. Siempre y cuando haya la demanda exista. Adecuada. Exacto. Yo siempre digo que para que un artista sea una buena inversión, tienes que tener dos factores. El primero es que haya demanda. Exactamente. ¿No? O sea, si tú quieres comprar el artista que está de moda y que me pasa muchísimo que llegan a la galería y me dicen, ¿tienes artistas oaxaqueños? Y yo... O sea, sí, tengo a Rodolfo Morales, tengo a Tamayo, tengo a Toledo, pero no por ser oaxaqueño te hace un buen artista. Claro que hay, o sea, nace muchísimo del arte mexicano que tenemos, nace de Oaxaca, pero no todos los oaxaqueños son buenos artistas. Y también hay artistas que se ponen de moda y entonces perfecto que haya mercado, que haya demanda, que esté de moda. Pero si no hay un sustento cultural que avale el valor de las piezas, y a esto me refiero con en qué exposiciones ha estado, qué curadores han hablado de él, en qué colecciones permanentes, o sea, a ver, darte un ejemplo, Arnaldo, ¿no? Arnaldo está, no sé si se pueden decir estas cosas, pero en colecciones de muchos famosos, ¿no? Y además, pues está subiendo mucho de valor, entonces está poniendo de moda. Pero además... Octavio Paz escribió sobre él, ¿no? Está en la colección permanente del Museo de Arte Moderno, está en la colección permanente del MoMA, está en la colección del LACMA. Entonces sabemos que no solo es una moda, porque cuando la moda pase y tú quieras heredar tu cuadro a tus hijos y tus hijos tengan gustos diferentes a los que tú tienes, entonces la pieza no va a caer. No fue una burbuja porque hay un sustento cultural que avala que los precios sigan subiendo. Entonces es muy difícil... como que hacer entender a la gente de repente que una moda, y que está bien, y que se vale, y que si quieres comprar por moda, está increíble y es como la bolsa, ¿no? De marca, que dices, quiero que vean que tengo esta bolsa 100% válido. Cada quien compra por lo que quiera. Ahora, si quieres que sea inversión, sí hay que hacer una tarea. Sí hay que hacer una tarea. Y ahorita justo platicabas de eso, o sea, que ustedes cuando alguien llega a la galería y quiere comprar una obra, ustedes le dan como este análisis que se hizo. Sí. ¿Cómo valúas tú, la pregunta del $1,000,000, cómo valúas tú una obra de arte? Mira, hay un tema muy interesante que es el tema de los resultados públicos de subasta, ¿no? Okay. Generalmente lo que usamos las galerías para evaluar una obra que ya salió en subasta, no estoy hablando de artistas emergentes, es eso, los resultados de las casas de subastas más importantes, Sotheby's, Christie's y Phillips. Ellos lo que hacen es que evalúan la obra con base en lo que pagó el mercado la última vez, ¿no? Y no solo la última vez, porque por ejemplo hubo un Basquiat que se vendió en $30 millones, no quiere decir que ya todos valen lo mismo, claro. Puede ser que hubo una persona que estuvo dispuesta, ¿no? Pero analizando históricamente lo que está dispuesto a pagar el mercado, ¿no? Ellos, como casas de subastas, que son todos los resultados son públicos, hacen una cosa que se llama estimado bajo y estimado alto. Si compras en el estimado bajo, es que pues, compraste como una buena oportunidad. Porque compraste barato. Compraste barato. Y el estimado alto, compraste caro. Y el sweet spot generalmente está en medio. Digo, cosas importantes es que la casa de subasta le da un 25% sobre el precio de martillo. Entonces, por lo que tú te emocionaste y subiste la paleta, en cuanto dé al martillo, tienes que pagar 25% adicional. De la comisión. La comisión de la casa de subastas, más un 8%, bueno, depende de dónde lo compraste, pero en Nueva York es 8% del impuesto que paga Nueva York, ¿no? Entonces, esos tres, ¿no? Te dan un precio final de la pieza. Entonces, las casas de subastas nos ayudan mucho a evaluar más o menos en cuánto debería estar una pieza de mismas iconografías, mismas técnicas, porque es muy importante que las... Ok, o sea, toman en consideración todas estas características, claro. No solamente el autor, no. Sino que las características de la obra particular. O sea, se agarran obras comparables, así como cuando quieres valorar un bien raíz, que dices, oye, pues este departamento, ¿cuánto vale? Pues agárrate departamentos aquí a la rotonda que tengan las mismas características, independientemente si es del mismo desarrollador o no. Probablemente, definitivamente no van a ser del mismo desarrollador, pero agárrate las mismas características y mira, pues un depita aquí al lado está igualito al tuyo y vale tanto, se vendió por tanto. Algo similar. Exactamente, porque a ver,
primero hay que ver también el estado de conservación, que tu ejemplo de los bienes raíces es igual, ¿no? O sea, un departamento recién remodelado probablemente no valga lo mismo que uno que no han remodelado. No es que aquí los remodelen, pero si una pieza que es un papel, que son mucho más frágiles, la tienes directo al sol, seguramente se va a decolorar. Sí. O puede ser que algo le pasó a la pieza, entonces la tengas que restaurar. Todas estas cosas son importantes para saber si la pieza vale lo mismo o justo hacer comparativos de obras similares. Pero además, la iconografía, ¿no? Unas sandías de Tamayo valen completamente diferente que un perro o que un retrato, ¿no? O pensemos en Picasso, ¿no? Por ejemplo, la época cubista que la época azul, vale absolutamente diferente. Y las casas de subastas hacen estos análisis. Hacen estos análisis con base en lo que el mercado, sus compradores, han estado dispuestos a pagar. Y no solo eso, tienen analistas viendo qué tantas paletas se subieron. Porque eso quiere decir que no es un comprador que decía, quiero esta pieza porque me recuerda a mi abuela, ¿no? Entonces voy por todo, pero si hay muchas paletas, quiere decir que hay mercado. Y entonces, si se tarda mucho, ¿no? Muchísimo tiempo paleteando, puede estar muy divertido, pero quiere decir que estuvo mal valuada. Debieron haber empezado con un precio mucho más alto. Ahora, luego los ponen bajos para poder calentar Era lo que te iba a decir, o sea, qué tan... entiendo que las casas de subastas hacen una gran labor en el tema de evaluación porque analizan la ejecución ahí de la subasta y también analizan las características de las obras. Pero ya hablándonos la neta, o sea, ¿qué tanto está alterado este mercado? O sea, ¿qué tanto está manipulado el mercado? Voy a poner un ejemplo de manipulación. Un ejemplo. Oye, pues es que yo soy el sponsor o soy el padrino de un artista. A mí, yo siendo padrino de un artista, obviamente me conviene que sus obras agarren mucho valor. Entonces, pues yo simulo ciertas transacciones, empiezo a simular precios, empiezo a simular subastas o ejecuciones o ofertas, lo que tú digas. Entonces, básicamente empiezo a crear un mercado ficticio manipulado sobre este artista, porque sucede hasta con los jugadores de fútbol. De que no, te lo compro, te lo vendo, te lo compro, te lo vendo, te lo compro, y ya resulta que el mendigo jugador vale no sé cuánto. ¿Sucede lo mismo con el arte? Sí, caray. A ver, me chocó que me dijeras la neta, porque sí, la realidad es que pasan muchas cosas con las casas de subastas. Sotheby's Christie, sobre todo, que son como que los grandes enemigos, ¿no? Que se pelean las comisiones, etcétera. Si quieren tener una colección, ¿no? O sea, digamos que tienes la colección de María Félix, ¿no? Y entonces los dos se van a pelear por tener la colección de María Félix. Entonces le van a ofrecer diferentes beneficios a los dueños de la colección para que decidan irse con X o Y. Y esas condiciones que lo que están haciendo es realmente lograr que tener la posesión para la venta de la colección pueden afectar los precios en los que los pongan. Por ejemplo, decir, yo te la evalúo más alta para que ganes más, ¿no? Entonces, yo me voy a ir con quien me va a dar más dinero y entonces afecta la evaluación en la que todos estamos comprando. Entonces, claro que puede haber un margen por ahí y por supuesto que como es la única opción que tenemos, pues todos caemos en esa evaluación que hayan dado. Hay unas cosas que se llaman garantías, entonces puede ser que ya entren sin garantía a la colección, entonces puede ser que entonces se vaya por debajo. Hay muchas estrategias de que hacen las casas de subastas para poder conseguir X o Y colección. Y también, a ver, ya hablando de casas de subastas, también estás hablando de cierto segmento o mercado de artistas y de obras. Yo también me refiero a los emergentes. O sea, que porque ahorita dentro del... Vamos a irnos... Nos vamos a poner un poquito técnicos, pero espero que la gente nos siga. Cuando te metes mucho a la teoría de evaluación de activos, ¿verdad? En donde una forma de evaluar un activo es justo lo que estamos platicando, que en la teoría se llama evaluación relativa, que es, bueno, pues relativa a algo. Claro. ¿No? En este caso, a una obra comparable a través de una subasta. Claro. Que es el mercado. Pero, ¿qué me dices tú, por ejemplo, de la expectativa futuro? O sea, oye, pues claramente una persona no compra una acción de una empresa por lo que vale hoy o por lo que generó 100%. En los años pasados, sino que la compras por la expectativa que se tiene de esa empresa a futuro. Y me imagino yo que en el arte debe de suceder algo igual. O sea,
tú tienes artistas emergentes o tienes artistas vivientes o inclusive artistas que ya sabes, ya fallecieron, sabes que no va a haber nuevas obras. Y la expectativa de cómo esa obra se pueda mover a futuro claramente impacta su precio actual. ¿Cómo entra eso en la jugada? Mira, es interesantísima tu pregunta. A ver, empecemos por los motivadores por los que la gente compra arte, ¿no? Uh-huh. La gente puede comprar arte porque quiere tener una pieza y decorar su sala. Y se vale y te puedes ir al bazar del sábado y comprar lo que sea. Y hay gente que compra, como platicábamos, que puedas tener el dual, ¿no? Que quieres que te gusta la pieza, te emociona la pieza, pero además sabes que estás teniendo un cheque colgado en tu pared que va subiendo de valor en el tiempo. Y hay gente que solo compra por invertir, ¿no? Que es la única razón y que tiene su obra en paraísos fiscales, que ni siquiera la ven, que están en una caja, etc. La gente que quiere hacer proyecciones de cómo va a subir de valor sus piezas, tenemos dentro de estas personas que quieren invertir, tenemos 3 perfiles de inversión también, ¿no? Que yo siempre hago la comparación con quien invierte en CETES, que ya sabes que tienes un rendimiento seguro, chiquito, pero bueno, te da certeza en el futuro. Como todas las inversiones, nada es completamente seguro, pero digamos que te da mucha paz. Luego tenemos la gente que quiere invertir en bonos porque sabes que eso te van a pagar primero, que hay un poquito más de riesgo, pero bueno, también te va a ir bien, solamente con un poquitito más de riesgo, mejores rendimientos. Y acciones que yo los comparo con los artistas emergentes, ¿no? Que si le puedes atinar o la puedes regar, hay muchísimo más riesgo. Cuando estamos hablando de los artistas que son, digamos, CETES, yo les llamo los artistas consagrados, ¿no? Estos artistas que ya murieron, que ya tienen un rendimiento histórico que analizar. Hay empresas muy grandes como ArtPrice que hizo el ArtPrice Index, por ejemplo, que analiza históricamente, conforme hay escasez en el mercado de pongámosle Tamayo, ¿no? Tamayo muere en el 91, conforme han pasado los años, se ha vuelto uno de los íconos plásticos más importantes de nuestro país. Ya los grandes, o sea, el MoMA tiene siempre que vas al MoMA, tiene un cuartito, no solo un cuadro, un cuartito entero para Tamayo. Podemos ver que conforme han pasado los años, pues va siendo mucho más importante, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ahora, los precios van a la alza y los rendimientos pueden ser más chiquitos porque, bueno, ya sabes que si te puedes comprar un Tamayo, ya le atinaste y lo puedes seguir heredando y te va a dar buenos rendimientos sobre inflación, etcétera, porque hay un análisis histórico de cómo ha ido subiendo de precio establemente. ¿Qué pasa con los bonos, ¿no? A los bonos yo les llamo a estos artistas que están vivos, que todavía están creando, pero ya son muy importantes, ya están en museos. Consagrados. Exacto, pero como todavía están creando obra, todavía no hay escasez. Entonces, siento que yo es el sweet spot, porque ya no tienes que atinarle a ver si va a ser muy importante, si está bien manejado, etcétera. Y todavía le falta el brinco, que es cuando fallece. Exactamente, que hay escasez. O deja de producir... que es cuando sucede la escasez. Exacto. Y luego está el perfil del artista que quiere atinarle. Entonces, para entender cómo se evalúa una pieza de un artista emergente, ¿no? Por ejemplo, tienes que ver qué tanto está haciendo su chamba también el artista, que es participar en concursos, participar en bienales, conseguir que estén en exposiciones, hay galerías que manejan como early life, ¿no? Artistas o midlife, que mucho de lo que nosotros hacemos es midlife, o ya solamente fine art. Entonces, estos artistas emergentes sí tienen una chamba de participar y que su arte se vea en más y más y más lugares. Y la chamba de las galerías, que tenemos artistas emergentes, es sí lograr esta visibilidad. Hay estadísticas que demuestran que si solo te quedas en tu país, es muy poco probable que realmente llegues a estos logros históricos de pasar a la historia en términos de valor. Entonces, como galerista, necesitas participar en ferias internacionales, hacer relación con otras galerías y decirle, oye, tengo este artista, ¿cómo lo ves? Para que se maneje en otros lugares. O sea, tanto el artista como las galerías tienen que hacer una labor por mostrar. Es el equivalente a un jugador que se va fogueando, ¿verdad? O sea, un jugador se va fogueando y luego buscas que se vaya a Europa. Es que lo pongo en esos lenguajes para que también la gente lo me encanta, entienda, ¿no? Sí. Se foguea, el artista se debe foguear publicándose en diferentes lados. La galería tiene que hacer las colaboraciones para que se vaya mostrando. Es como una chamba de dos. Sí, y dentro... bueno, no sé si ibas a decir algo de ese y entonces punto. ya
o sea, siempre, y bueno, y tú lo sabes perfecto, hay que tener un portafolio diversificado. Claro. Pero cuando empezamos a invertir en arte, también puedes tener un portafolio diversificado en la que hay fondos de inversión en arte muy importantes que justo dicen, a ver, la gran mayoría del fondo está en esta parte, a lo que yo les llamo, ¿no? A los consagrados, ya sea que estén vivos o no. Y el arte contemporáneo no invierten tanto porque todavía no pasan el filtro de la historia. Aunque es donde más rendimientos puedas tener, probablemente... O sea, le sacan al riesguito extra, ¿no? Exactamente. Entonces, a ver, por eso siempre hay que tener eso. Diversificación. Exactamente. Oye, y a ver, se me hace bien interesante lo que platicaste, por ejemplo, ahorita lo de Tamayo, en el 91, muere, ¿verdad? Y claramente, pues ha tenido una evolución en los últimos, pues ya 30 años, en los 30 años desde que murió. Y dices, o sea, he visto que has mencionado tú varias veces, en el caso de los CETES, ¿verdad? Que son los que ya fallecieron, los que ya hay escasez y va a aumentar de valor de forma sostenida. Mi pregunta es, ¿sí? Porque tú dices, oye, bueno, ya no va a producir. Ok, entonces se generó la escasez. Y fíjate que están en exposiciones permanentes, ¿verdad? En ciertos museos. Pero a ver, digo, también 30 años, pues es un periodo en realidad corto, ¿no? Sí. Como para hacer una evaluación así. Ha tenido éxito en los primeros 30 años después de su muerte. Pero no sé, o sea, voy a decir cosas así al aire. ¿Qué pasa si en un futuro... quizás las nuevas generaciones baja la demanda por este tipo y aunque la oferta es limitada, pues no existe la demanda para un crecimiento en precio sostenido o deja tú, pues quizás no hay un mercado tan líquido como imagínate que dice, no, pues es que en la época de mi abuela Andrea, pues ahí sí, se movía muy rápido y muy líquido. Fíjate que ahora ya el mercado no está tan líquido y para venderlo lo tienes que baratear. O sea, a lo que voy con este mensaje es, ¿qué tan segura es esa palabra de crecimiento sostenido en el largo plazo? Me encanta la pregunta. Mira, la realidad Te es que... estoy haciendo todas las preguntas que estoy seguro que la gente está teniendo en su cabeza. No, me encanta, porque la realidad es que nada es seguro, pero lo que sí hacemos es basarnos en históricos, ¿no? Okay. Históricamente no ha pasado que haya una caída sustancial ni en la pandemia. No platicábamos antes de empezar la entrevista qué pasa con el arte. El arte funciona muy bien como un activo refugio en el que no tiene una correlación directa con los mercados. Entonces, ¿por qué? Porque cuando todo va mal, entonces dices, ¿qué hago con mi dinero? Entonces lo metes en arte que sigue subiendo de valor. Entonces, el análisis de Art Price, el Art Price Index, que compara en una gráfica, invertir en el S&P 500 o en los 100 artistas más importantes de la historia, y enfatizo en la parte de la historia, un poco respondiendo a tu pregunta, y entonces hace este análisis y la pendiente siempre va por arriba, invertir en arte, en los clásicos. ¿Me puedes dar el detalle de cómo se genera este índice? O sea, nada más para que la gente lo entienda. O sea, que toman de referencia los clásicos que son. Está buenísimo. Analizan a 100 artistas y le asignan un porcentaje de inversión hipotético a cada uno de los artistas que han sido mejor valuados en la historia. Y entonces aquí podemos ver, por ejemplo, Leonardo da Vinci, la pieza más cara vendida en la historia es de Leonardo da Vinci. ¿Hace cuántas generaciones de Leonardo da Vinci? ¿No? Entonces, justo regresando a la parte de moda versus que haya un respaldo cultural, lo que va a pasar para que mis nietos sigan queriendo comprar Tamayo es todo el respaldo que hay detrás de esta parte, todo lo que realmente sustenta que invertir en fine art, digamos, no te da el riesgo que te da invertir en contemporáneo. Y la historia, que es lo único que tenemos para que poder decir con certeza, nos ha dicho que el arte va subiendo de valor si ya pasó este filtro de la historia. Ok. Que entonces este índice agarra a 100 clásicos, les asigna un peso. Clásicos, y a ver, está Banksy y está Botero y solamente les va asignando diferentes porcentajes. O sea, 7% a Picasso, 0.4% a Botero. Kahlo, ¿está Frida Kahlo? No está Frida Kahlo. No está Frida Kahlo. Estoy súper enojada. Ya. Pero está Banksy, está sí. Está Botero. Estaba Tamayo. Obviamente está Picasso, Basquiat, Warhol, Pero a ver, etcétera. se me hace interesante. Hay algo. ¿Cómo seleccionan estos 100, dijiste? Solo por los resultados en subastas. Por eso son tan importantes las casas de subastas. Los resultados en subastas. Definen hacen un análisis de crecimiento del precio de
los artistas en los que estás invirtiendo con base en el resultado que dieron las casas de subasta, es decir, qué tanta demanda hay por X pieza. Entonces, por ejemplo, un ejemplo clarísimo, hablando de Frida en específico, hay un Frida Kahlo que se llama Diego y yo, que si no me equivoco en 1990 sale al mercado, se vende por $1.3 millones, regresa al mercado en 2021 y se vende en $33 millones. Hace estos análisis específicos de los artistas y cómo van creciendo de valor en el tiempo con base en los resultados y la demanda que existe. Pero a ver, te voy a preguntar algo sobre eso. No, o sea, está hecha bien la comparación porque no equivaldría a eso. O sea, es que esa gráfica se me hace súper interesante porque la utilizan mucho para comparar activos de inversión. Claro. Desde luego, lo primero que ponen es inflación y luego ponen renta fija, bonos, deuda gubernamental. Luego quizás a veces te ponen una deuda de alto rendimiento y luego te ponen como un índice de empresas medianas y luego te ponen el S&P, son las empresas grandes. Y luego como que te ponen la comparativa, que en este caso, y bueno, pues, les estoy resumiendo la gráfica a la gente, ¿no? En donde, pues normalmente la tendencia es que la deuda vaya un poco por encima de inflación, no mucho. Los bonos de alto rendimiento, pues un poco más arriba. En el largo plazo, la bolsa pues le gana, ¿no? Las empresas le ganan obviamente a la deuda en el largo plazo. Y como nos platicas ahorita esta gráfica, el arte va por encima. De todo. Lo que a mí me lleva a pensar es, bueno, ¿cómo se desarrolla este índice? Porque si se desarrolla con los 100 artistas mejor valuados, pues no sería como que el equivalente de agarrar a las 100 empresas de mejor rendimiento en los últimos 100 años. Pues no, o sea, el comparable no sería el S&P, sería un nuevo índice. ¿Sí me explico? Sí, y me parece muy interesante. A ver, ArtPrice, que es quien hace este índice, te da la oportunidad, si pagas la membresía, de compararlo con comprar. O sea, nosotros en Cubic estamos vendiendo de manera fraccionada un Banksy, ¿no? Entonces era muy importante analizar el Banksy. Y, por ejemplo, te da oportunidad no solo con el S&P, que es absolutamente mayor, pero, por ejemplo, con acciones de Amazon, que es el equivalente. Las acciones de Amazon te dan más o menos los mismos rendimientos que invertir en un Banksy. Entonces, ArtPrice te da esta oportunidad de compararlo con diferentes variables o factores, ¿no? Pero sí dices algo muy interesante, porque esto es un índice hipotético. No hay alguien que haya comprado un 7% en un Picasso, ¿no? Entonces, va evolucionando conforme, o sea, hace un año sí estaba Tamayo en ese índice. Hoy me actualicé para esta entrevista y fue que vi que ya no estaba Tamayo. Entonces, va estando actualizándose conforme el mercado lo va pidiendo. Entonces, es un completo hipotético, pero sí demuestra que el arte es una súper inversión. Tiene rendimientos interesantes. Oye, estabas platicando también hace ratito esta labor de algunos inversionistas de que compran, los tienen en bodegas y los tienen en paraísos fiscales. Sí. A ver, platícanos de eso. O sea, justo antes de la entrevista nos decías, el 80% del arte en el mundo no se ve, está en bodegas. ¿Por qué, cómo y quién lo hace? Qué triste, ¿no? Sí. El arte es para verse. Aunque estemos hablando de inversiones, el arte sí hay que disfrutarlo. Claro. Pero mira, por dos razones pasa. Uno, los que los tienen en museos, ¿no? Las paredes, hay un número limitado de paredes en los museos, entonces hay unas bodegas impresionantes que tienen los museos. Que están almacenados dentro de los museos, o sea, que no están en exhibición en los museos. Exacto. Están ahí. Pues, y están ahí, pues así tiene que ser. Pero está la otra parte, que es los que invierten en arte y que se compraron el Monet o el Picasso. Te decía que cuando lo compraste en subasta, ¿no? Y entonces tienes que pagar el 25% del martillo. Pero además tienes que pagar los impuestos a reserva que lo dejes en un paraíso fiscal. Y entonces lo usas meramente transaccional. Lo tienes en un paraíso fiscal y yo te lo vendo a ti y se queda en el paraíso fiscal. Y entonces nunca nadie ve el cuadro y se va pasando de manos unas piezas masterpieces que nunca nadie va a ver porque es meramente un tema transaccional de inversión. ¿Qué te estás ahorrando en este caso en el de Nueva York? ¿Cuánto era el 9%? El 8% es en Nueva York. El 8%. Pero luego, por ejemplo, o sea, si te lo traes directo a México, pues entonces más bien pagas el 16% de aduana de la pieza para traerla a México. Entonces, de repente sí pasa que en la galería dices, oye, esta pieza se vendió en tanto subasta. Y yo, claro, pero faltan todos los impuestos. Sí. O sea, que sí hay que pagar impuestos, ¿no? Oye, es como en
digo, no, aquí no voy a usar el caso de los bien raíces, porque bueno, pues el bien raíz, pues o sea, sí está el lugar. Pero, por ejemplo, cuando las acciones no es un activo estético, claramente, aunque antes, Sí. antes pues tenían sus titulitos, ¿verdad? Sí, y los sí, tenían sí. en sus casas. Pero ahorita, pues en realidad las acciones están en un repositorio, ¿verdad? En un resguardo. Ajá. Y no es como que se los están intercambiando uno, nada más cada quien tiene su plataforma en donde van cambiando de nombre. Entonces, eso es lo mismo que pasa con las obras. O sea, están en estas bodegas. Hay una película que salía hace poquito que sale eso. Era una de Christopher Nolan. No sé si era Tenet. En una película, Dani, ¿tú no te acuerdas? En una película donde se roban un avión. Era del director de... No, ¿De no era Batman? Inception. No, Creo, bueno, la voy a ver. ¿Qué? creo que era Tenet. No sé si las torres, sí, según yo sí era Tenet, en donde roban un avión y creo que era en Noruega y chocan contra una bodega. Porque estas bodegas están en los aeropuertos. Claro, sí. Están en los aeropuertos y ahí chocan el avión y están ahí todas las obras de arte y te pasan un poco el proceso, justo lo que estás diciendo, el proceso de cuando van a ir a ver las obras, porque tienes que ir a la bodega, súper seguridad y están todas las obras, Claro. Ay, que la voy a ver. Entonces sí, justo, o sea, la razón por la que lo tienen eso es una razón meramente fiscal y obviamente si la razón por la que la estás comprando, pues no es un tema de exhibición, sino más bien de inversión. Claro. Pues claramente te estás ahorrando, Un oye, dineral. el 9, el 16% de rendimiento, Claro. madre mía. Exacto. Entonces, claro que hay muchas formas de invertir en arte y aprovechar todo lo que te da financieramente hablando, pero estas cosas te inhiben de la parte emocional, porque invertir en arte pues tiene los dos factores, la parte financiera y la parte de qué padre que puedo tener esta pieza colgada y que conforme vas viendo la obra de arte te va entrando más, vas viendo la profundidad de la misma. Y luego, a ver, muchas veces la gente compra y dices, qué padre que lo tengo, pero prefiero, o sea, no la compro para vender. Me encanta que va subiendo de valor y la mayoría de los coleccionistas valúan su colección año con año para saber cuánto vale ahora su colección sin ninguna intención de venderlo, meramente informativo. No, y es parte del cálculo. Oye, yo en mis conferencias le digo a la gente que tiene que uno de los indicadores financieros más importantes es el del valor del patrimonio neto, o en inglés el net worth. Ah, pues mira, maravilloso. Que básicamente sumas activos y restas pasivos. Y obviamente en la suma de los activos, les digo, hagan el ejercicio cada 6 meses. En la suma de los activos, pues tienes que reevaluar tus portafolios de acciones, tus portafolios de bienes raíces, tus portafolios de arte. Y nada más, o sea, ¿cómo hacen este proceso de reevaluación? Es bueno, entre más grande la colección es más largo, complicado. Pero justo haces un comparativo, lo que hablábamos al principio, haces un comparativo de los nuevos resultados. Las grandes subastas pasan en mayo y en noviembre y es cuando podemos ver, o sea, hay subastas todo el año, pero las más importantes, y por ejemplo en Cubic mandamos un reporte 2 veces al año, justo porque es cuando vemos cómo se están moviendo las obras. Oye, me interesa mucho que nos platiques de Cubic y cómo cualquier persona puede tener acceso a este tipo de inversiones. Nada más me gustaría que nos aventaras un crash course rapidísimo de alguien que esté empezando. O sea, llévanos desde el paso 1 hasta el paso último, que es la venta de una pieza física. O sea, llévanos de ese proceso rápidamente, así como funciona. O sea, si alguien dice, ahorita está viendo este video y dice, madre, digo, dinos también tu galería para que vayan también. Claro. ¿Cómo funciona? Pues mira, vienen a LS Galería en Ibsen 30. No. Sí, échala. ¿Dónde está? Estamos en Polanco, a una cuadra del Parque Lincoln. Ok, chingón. Pero realmente, digamos que llegas a la galería y te digo, tienes que echarle un ojo a este artista que traigo que se llama Eric Meyenberg, es una locura. El escenario ideal es que solo confíes en mí y me compres. Pero la realidad es que lo que tendría que hacer una persona es, dice, órale, qué padre, me gustó, voy a ver quién es este artista, ¿no? Entonces te metes a internet y entonces pones Eric Meyenberg y dices, ole, o sea, tiene X, Y, Z exposiciones, ya es parte de la colección del Tamayo, acaba de tener una exposición en arte abierto, entonces puedo ver que sí hay un respaldo que diga no solo es una moda, ¿no? O al revés, pasa que voy a casa de mi amigo y veo X cuadro colgado, ¿no? Y luego voy a casa de mi otro amigo y está otro del mismo artista, entonces digo, seguro este vale mucho. Pero entonces tienes que hacer esta tarea de entender y no solo ver en dónde compro a este artista que estoy viendo en la casa de todos mis amigos, sino ya que estoy viendo, entonces yo puedo decirles, oye, híjole, solo te voy a decir que estás comprando una moda porque no hay ningún respaldo cultural
Y si estás comprando porque está de moda y no tiene ningún respaldo cultural porque te gusta, se vale. Pero si lo que quieres invertir, entonces haces ese análisis. Que a ver, ojo, puedes tú ser heredero y me voy a Milán y rento una galería y regreso a México y en mi currículum dice, estuve en una exposición en Milán. O sea, hay que entender que en dónde en Milán estuviste, o sea, en qué galería. Entonces, es una tarea verdaderamente profunda si realmente quieres saber y entender si sí crees que hay potencial para que digas, ok, $5,000 sí lo puede valer o $10,000 y conforme va pasando el tiempo va a valer más entre más choncho esté el currículum del artista y obviamente entre más demanda. Son las dos cosas muy importantes. Entonces ya hiciste tu tarea, ya regresas. O te apoyan en la galería. O hacemos la tarea y te damos toda la información para que lo veas, ¿no? Muy bien. Pero sí es importante hacer como un poquito de research también. Claro. Otra cosa importante, yo no conozco ninguna galería, por lo menos en México, que el precio público sea el último precio. Entonces, como en el mercado, se vale ahí el regateo. Hay que negociar. Tengo una artista inglesa Julia Fullerton-Batting, que es maravillosa, que le decía, hicimos una exposición de ella en la galería y le decía, es que tenemos que tener un margen, de verdad. O sea, nadie se siente cómodo en México, por lo menos, comprando al precio que... Al precio de lista. Al precio de lista. Y me bateó, me dijo, ¿lo asumes tú? Y dije, bueno, va, ya ni modo. Porque pues no es una práctica general, ¿no? En el mundo. En el mundo. Y bueno, ya eso es lo que pasa. Cuando compras la pieza, ya la pagas. Yo te tengo que entregar dos cosas. Un certificado de autenticidad, pues obviamente que avale la autenticidad de la pieza, y una cesión de derechos en lo que te estoy cediendo los derechos de la propiedad. De tal manera que yo ya no la pueda vender o que no puedas tú venderla por otro lado y decir, no, como yo no. O sea, nos protege a los dos esta cesión de derechos. Y ya, disfrutas tu pieza. Ahora, la quieres volver a mandar en el mercado. Nosotros en la galería, y ya, qué pena, ya parece comercial. Entonces, no sé si esto lo hagan. No, claro. A ver, es porque la gente... o sea, una de las cosas también que yo reto mucho a la gente al momento de ver nuevos modelos de inversión es que siempre reten el mercado secundario. O sea, una cosa es tener acceso a un activo, por ejemplo, que te genera rentas, pero no tienes tú la propiedad directa de una propiedad. Eso pasa mucho en bienes raíces. Y yo siempre reto, bueno, a ver, entonces, ¿qué es lo que tienes tú? No, tengo series de acciones. No, tengo un documento fiduciario. Tengo, no sé, lo que sea que tenga un token. Lo que sea que tengas. Chingón. ¿Cómo se liquida? ¿A quién se liquida? ¿Y cómo se liquida? Porque luego es, no, me lo vuelven a comprar. ¿Quién te lo vuelve a comprar? ¿Y a cuánto te lo vuelve a comprar? Porque eso va a definir tu plusvalía. Claro. O sea, de nada sirve que te estén mandando teóricamente cuánto está valiendo el activo si al final de cuentas lo vas a terminar rematando. ¿Por qué? Porque nadie te lo quiere comprar y tú necesitas el dinero. Entonces, entradas y salidas dentro de un activo de inversión a mí se me hacen fundamental. Por eso lo estás haciendo excelente. Me está encantando y lo estoy entendiendo muy bien. Ahorita, a ver, también voy a dejar algo claro. Mejor lo dejo de sorpresa. Que es hasta el final de este episodio, porque va a suceder una sorpresa al final de este episodio. Ni Andrea sabe. Sí. Puede usted ver aquí la cara de Andrea en la toma. Algo va a pasar. Usted quédese. Va a estar bueno. Muy bien. Seguías en el proceso. Ay, que ya me puse nerviosa de esa sorpresa. A ver. Ahora, listo. Dices, bueno, a ver, necesito el dinero o sea, la gente generalmente regresa el arte al mercado por 3 razones. Divorcios, deuda y muerte. ¿No? Son las 3 Ds. Las 3 razones por las que alguien liquida una obra. Generalmente. Divorcio, muerte o deuda. Si no, no las venden. Generalmente no. No. Son las razones principales porque cuando compras arte, no platicamos. Los financieros te recomiendan invertir entre el 11 y el 50% de tu portafolio en arte. Pero en general lo haces como una pasión que tienes, que disfrutas y que además va subiendo de valor. Pero entonces las razones por las que estadísticamente la gente regresa el arte al mercado son estas 3 razones. ¿Te pasa alguna de estas? Te voy a detener ahí súper rápido antes de que hablemos de cómo se liquida. Porque se me olvidó preguntarte antes, rendimientos. Me gustó cómo lo fuiste definiendo, CETES, bonos de alto rendimiento, stocks, siendo como lo más especulativo o lo de crecimiento. ¿Nos pudieras dar así como rendimientos aproximados? Sí. Digamos, Tamayo, al último análisis que hice, te está dando como un 11% anual, que no es, nada mal, ¿no? Nada mal. Y es blue chip, ¿no? Es blue chip, sí, exacto.
Banksy, que es el que lo tengo súper claro porque es el que estamos con Cubic, te está dando más o menos un 25% anual, que es una 25%. locura. Está increíble. Y a ver, hicimos el análisis y las proyecciones y daban incluso superiores y dijimos, a ver, no hay que frenarnos porque es demasiado... pero existe esta volatilidad que te decía, ¿no? O sea, si de repente Banksy hace una activación, entonces el mercado se va para arriba y luego se estabiliza. Entonces es un artista mucho más volátil, pero con unos rendimientos espectaculares. Y luego un artista emergente pues te puede duplicar el valor rapidísimo. O sea, es impresionante. Los artistas emergentes bien manejados, o sea, hay millones de casos clarísimos en el que luego los artistas, además, en general, no es que tengan mucho dinero al principio de su carrera, entonces regalan muchísimo arte. O sea, Pollock dibujando la servilleta, un dibujo por una cerveza. Así pasa y pasa muchísimo. Los papalotes de Toledo. Los papalotes de Toledo. En Oaxaca, ¿verdad? Digo Sí. que falleció hace poquito. Sí. Falleció hace unos años. Hace 2 años, yo creo. Hace 2 años tengo entendido había muchos papalotes. No, bueno, los papalotes que hizo Toledo me parece que fue algo increíble, porque, a ver, Toledo sí era un artista del pueblo, ¿no? Y entonces, aunque sus piezas ya se venden en $600,000, un óleo grande, importante, la realidad es que sí es un artista del pueblo. Entonces, el Yago, que era el taller en el que hacía todas estas piezas Toledo, hace estos papalotes que vendían 300, luego subieron a 800 pesos y ahora están en $1,200, que son 22,000 pesos, bueno, menos con el tipo de cambio. Depende de cuándo veas esto. Exacto. Pero lo que está increíble, y no hemos hablado de eso, pero las técnicas también son muy importantes. ¿No? O sea, un óleo, que es una intervención directa, pincel a todo el lienzo, pues vale muchísimo más porque el artista tuvo una intervención directa de pe a pa, ¿no? Luego están los papeles, que un papel, aunque la intervención sea directa de pe a pa, son muchísimo más frágiles. Entonces, en general, son más asequibles. Y luego están, bueno, las esculturas y las ediciones en general, como los papalotes de Toledo, que eran ediciones. Y dentro de las ediciones hay diferentes, ya tú me ves qué tan técnicos me veo, pero no. Dentro de las ediciones hay diferentes técnicas. Por ejemplo, Tamayo inventó una técnica que se llama la mixografía. Y entonces las mixografías de Tamayo, donde les mete arenas, entonces es súper grueso el papel de la mixografía. Y están las litografías, que viene de litos piedra, y está serigrafías, y está el giglé, que es lo más nuevo, que es como ya una impresión en tela, pero donde la gota se abre, etc. Órale, hay muchísimas ediciones y cada una tiene un valor diferente. Uno, por ser el tamaño de la edición, ¿no? Entonces, obviamente, por eso te digo que el arte es economía básica. Entonces, entre más chiquita esté la edición, pues más valor va a tener. Entonces, por ejemplo, Jeff Koons hace ediciones de 3. Entonces, por eso se venden en millones y millones de dólares. Son ediciones chiquititas. Pero hay Jeff Koons de 2,500 piezas que se venden en $12,000. Entonces, entre más chiquita la edición, mucho mejor. Pero hay otro factor, que regresando a los papalotes de Toledo, si está firmada en original o está firmada en placa o de plano no está firmada. Ok. Y entonces... Si tener la firma, me imagino que... Vale mucho más. Mucho más. O sea, regresando al caso de Banksy, hay estadísticas, porque Banksy, por ejemplo, la pieza que tenemos, hay 500 impresiones de la pieza, pero solamente 150 están firmadas. Y los resultados en subasta por una pieza firmada en original son absolutamente diferentes. Lo mismo pasa con Toledo. Ahora, ¿qué tienen estos papalotes? Eran una edición abierta. Es decir, no había un número, no era la 9 de 100 lo que estabas comprando. No sabías cuántos había. Que luego la gente que no sabe tanto de las ediciones abiertas, o por supuesto que hay muchos pillos en el mercado, dices es una pieza única, porque como no tiene número, dices, puf, ya. Que a ver, un poco sí, porque lo que hacía es que tenía la piedra en la que hacía las ediciones, con un cangrejo volando, con un papalote chiquito. Y entonces el taller de edición, que es el Yago en este caso, imprimía con muchísimos colores diferentes. Entonces todas eran de alguna manera diferentes, aunque había miles con el mismo cangrejo volando de un papalote dentro de un papalote. Pero sí tenían como sus cosas únicas. Pero imagínate firmar. No, qué locura. Todos. O sea, yo en la galería los enmarco con un hoyo atrás, porque los firmaba atrás, para que se vea la firma. Ahora es cansadísimo. Rafael Coronel, con quien en la galería editamos muchísimas piezas, o Arnaldo con quien ahorita estamos editando muchísima obra, o sea, haciendo ediciones del artista, la lata que es firmar, o sea, les duele la mano, terminan así como de, bueno, ya. Sí. Pero el valor mucho depende de si está firmado. Y luego hay un siguiente y último factor, tal vez 2,
que es si la pieza está firmada en placa. Es decir, ya de plano lo firmaste en la piedra y entonces ya salen firmadas las piezas. Leonora Carrington tiene unas, ahorita están por todos lados, que son ediciones firmadas en placa. Están padrísimas. Si tienes una pieza que sí hizo el artista, sin embargo, está firmada en placa, entonces sí cambia el valor. Ya. Y luego están, y con esto acabo, los postmortem, que es decir, ya se murió, lo hizo en vida, pero los herederos de los derechos las editan y entonces las firman como PM. Ok. Esas valen menos. Claro. Pero bueno, tienes una pieza Pues la certeza hecha. de que es... Ya. Oye, y entonces estabas hablando de cómo salir del mercado, ¿verdad? Que, oye, no, pues me divorcié o lo que sea que pase. Exacto. ¿Cómo sales del mercado? Específicamente en la galería, nosotros ofrecemos que yo te la compro al precio que te la vendí. O sea, eso Ok, ya es una plusvalía. garantía. Sin plusvalía, eso es mi... Entonces, Garantía. para que tengas paz de que sí vas Ya, a poder le tener perdiste liquidez, inflación. porque yo tengo tanta confianza en lo que vendo que sé que si te lo compro en 3 años, yo ya hice un mega deal. Ya, claro. Entonces, ahora, si no quieres ese precio, te ofrezco tenerla en consignación y vemos cómo se está moviendo el mercado en ese momento. Okay. Porque si un pero tiene las inversiones, después de todo lo maravilloso que hemos dicho las inversiones en arte, es que no es algo que sea líquido, Claro. ¿no? Entonces sí tienes que tener paciencia para que la pieza ¿Cuánta se paciencia? venda. Pues en general 1 año, creo que es un buen año se lapso de liquida. tiempo. Y cómo funciona, por ejemplo, es, a ver, primero intentas generalmente con Family and Friends porque te ahorras la comisión, Claro. ¿no? Luego ya te vas o con dealers o con una galería de arte. Y si por alguna razón eso no funciona, entonces ya te vas a las casas de subasta. ¿Por qué es tu última opción? Porque te cobran el 10% de lo que se venda la pieza, pero además te cobran el 2% de marketing y además te cobran, o sea, es una serie de costos importantes. ¿Ustedes cuánto cobran? Dependiendo. Depende. Dependiendo Pero la pieza, está pero en- entre un 8 y un 5%. Entre 5 y 8%. Muy bien. Y así sales del mercado, you got your money back y listo. Exactamente. Tienes tu dinero. Ya, de regreso. y lo compras en otra pieza de arte. Qué chingón. Bueno, y tú estás revolucionando esto porque creaste una plataforma en donde cualquier persona puede tener acceso a estas obras blue chips. Llámese un Warhol, llámese ahorita el que estabas, que tienes un Un Banksy. Banksy es el que estamos ¿Tienes ahorita un- vendiendo. O sea, Ya la estamos a gente punto escucha de- estos nombres y dice, bueno, Imposible. ¿yo cuándo carajos voy a Claro. poder invertir en algo de esto? Ojo, invertir no lo vas a poder tener en tu sala, pero vas a poder invertir y aprovechar pues estas subidas de precio. Correcto. Platícanos un poco más de Cubic. Mira, Cubic nace con esta idea de democratizar las inversiones en arte. Porque, a ver, tú vas a la galería y sí la realidad es que un ticket promedio, pues estamos hablando de $50,000, ¿no? Que Es el ticket promedio en la galería. en la galería, sí. Te digo, hay obras desde $16,000, los $1,200 de Toledo, etcétera. Pero realmente no podemos decir que, y no estamos hablando de los millones de dólares de Picasso, Pollock, etcétera. Estamos hablando de, ¿no?, del mercado actual. Y sigue siendo algo completamente poco realista para la mayoría de la población. Entonces, si bien los financieros te dicen, invierte en arte, o sea, estaba leyendo un artículo de Rob Arnott que entrevistaron para Forbes que decía, híjole, si yo tengo $1 millón, lo compro en una print de Banksy, ¿no? Para Business Insider. Y entonces, pero no es una realidad. No es verdad que voy a invertir el 11% de mi portafolio en arte porque no me alcanza para comprar las piezas de arte que Claro. verdaderamente dan los rendimientos por los que se da esta estadística. Claro. ¿Me explico? Entonces, sí, pero no. En Cubic lo que hacemos es justo sí democratizar las inversiones en arte. La empresa la fundamos 2 socios y yo. Luis Enríquez, que fundó primero Cultura Colectiva, entonces entiende perfecto ¿cómo no? todo este sistema de algoritmos. Y Aldo Sales, que fue quien realmente nace con la idea de, me decía, es que hay que hacer algo diferente, hay que romper con el mercado del arte. Y entonces, ¿qué hacemos? Compramos una pieza de arte y la fraccionalizamos. Ustedes la compran primero. La Ustedes compramos. compraron el Banksy. Compramos el Banksy, compramos el Warhol. La primera pieza con la que salimos al mercado fue un Andy Warhol, fue una locura, estuvo increíble, la dividimos en 900 pedazos. 900 pedacitos. Era cubes, le llamamos nosotros. Cubes. Y se volvió un tema viral, porque la gente, empezamos a tener coleccionistas de Argentina, de Alemania, de Rusia, una locura, increíble. Artículos que decían, compra un Warhol por menos de lo que llenas tu tanque de gasolina, ¿no? Porque los vendíamos en $900.
900 cubos por 900 pesos. Correcto. Y luego dijimos, ya, se acabó, se vendió rapidísimo. Y luego Ustedes lo compraron y lo vendieron en un periodo de... Lo vendimos 5 semanas, pero al público. La pieza todavía la tenemos. La pieza todavía usted la tiene. ¿Cuántos años llevan con ella? Apenas un año. Apenas un año. Exactamente. ¿Y cuánto fue el rendimiento este año? Sí lo tenemos, fue un 12%. 12%. Sí. Okay. Que Warhol entra en Blue Chip. En Blue Chip. Bueno, Banksy también está dentro de esta lista, sí, pero digamos en los que les llamamos CETES, ¿no? Porque ya murió hace muchos años. Pero a ver, se vendió una pieza los 900 en caliente. Pero rapidísimo. Y entendiendo un poco las necesidades del mercado, empezamos a hacer diferentes análisis de cuál iba a ser la segunda pieza, ¿no? Ok. Y muy divertido, no voy a decir el nombre de los artistas, pero artistas como súper grandes que dices, puf, esto además mercadológicamente va a ser una locura. Y hacemos las proyecciones y decíamos, no nos dan las proyecciones que queremos dar. Hasta que llegamos con este Banksy, que viene de una galería en Nueva York, que es una pieza increíble. La dividimos ahora en 4,000 cubes, o sea, subimos por mucho el tema. Y el mínimo de compra es 4 cubes, que son 3,200 pesos. De los 4,000 nos quedan 500 al día de esta entrevista. No sé cuándo va a salir. Y ha sido muy, muy grato ver cómo la gente quiere empezar a invertir en arte. A ver, ¿cómo escogemos la pieza? ¿No? La pieza la escogemos, pues porque el artista dé los rendimientos que estamos buscando mínimos, ¿no? Pero además hay que hacer un análisis de la pieza, ¿no? Lo platicamos, el estado de conservación es perfecto, cuál es la iconografía, es una rata. Banksy, al ser este artista, que para que no lo conozcan, es un artista que no sabemos más que es británico, que es hombre y que se vende ya carísimo en subastas, ¿no? O sea, estamos hablando de $24 millones ya en subasta. Pero al ser un artista anónimo, se identifica mucho con las ratas. Incluso la página para saber si una pieza es buena de Banksy se llama Pest Control, ¿no? Yeah. Y te metes y te dice, a ver, si lo que quieres es ver si este dibujo que viste en la calle es un Banksy de verdad, escribe aquí. Si lo que quieres es saber si la pieza que te vendieron en la galería es buena, escribe aquí. Si lo que quieres es control de ratas, te equivocaste de página, ¿no? Entonces, realmente le encantan las ratas. Entonces, tener esta dualidad se vuelve casi un autorretrato de la pieza. Entonces, estadísticamente, las ratas de Banksy se venden por arriba del resto de las piezas. Similar un poco del Girl with the Red Balloon, ¿no? Y luego, además, la pieza está firmada en original. Y, por último, tiene un sello de Pictures on Wall. Y la pieza dice Pictures on Walls en grande, iPow. Y esta es la pieza, similar a Toledo. El Yago de Banksy es Pictures on Walls, donde edita ediciones. Entonces, es como una pieza muy personal que ya en subasta se ha vendido en $150,000 y nosotros, si haces las mates, te da que la estamos vendiendo en $120,000. Y bueno, la idea es que compras tu pedacito y te esperas de 2 a 3 años, tienes el éxito y ya tienes tus rendimientos. Eso ustedes lo gestionan. Todo. Entiendo la compra de la obra. Ustedes después venden los cubos a la gente y después ustedes venden. ¿Tienen algo ya estipulado? O sea, ¿la gente estaría haciendo una inversión a qué plazo? A 3 años, teniendo un 25% anual, proyectado históricamente. Más o menos. Exacto. O sea, siempre me gusta decir la garantía que siempre, 1, ninguna inversión es absolutamente segura. Y 2, estos son los rendimientos que ha dado históricamente Banksy. Entonces es lo que podemos esperar. Ustedes le están tirando a 3 años con un 25 anual. Correcto. Para todavía entonces hay cubos. 500. Hay 500. Oigan, pues, madre mía, un 25 anual es bastante bueno. Es buenísimo. Buenísimo. Sí. Y además con el respaldo, pues, de una obra como estas. Ahora, ¿qué respaldo le dan a la gente? Les entregamos una sesión de derechos, tal cual como lo hago yo en mi galería. Y además, algo que está muy padre es que tú te metes a la plataforma cubic.art y haces tu login como si estuvieras haciendo un login en Gmail y te va a salir, o compras tus cubes y te va a salir qué pedacito de la obra te tocó. Aunque no tiene ningún valor. El ojo de la rata. Sí, mi mamá le tocó puro blanco, por ejemplo. Yeah. Entonces, me reclama que le tocó puro blanco, pero no te sirve de nada si te salió la firma o no. Más adelante sí estamos tratando de crear un mercado secundario para tener esta liquidez y no tener que esperarte tanto tiempo. Yeah. Pero al día de hoy lo que está muy cool es que puedas ver qué pedacito te tocó y tenerlo como una especie de coleccionable en lo que vendemos tu pieza. Y ustedes entonces se encargan de la venta y ahí es cuando le dan los rendimientos a la gente. Correcto. ¿Dónde está la pieza?
La pieza siempre está en un No, a ver, lugar. dinos en qué calle. Nah. ¿Dónde está? La pieza siempre, la promesa de Cubic es que esté en un lugar público. Hoy está en mi galería en Polanco. Ok. Pero hasta hace 2 semanas estaba en una exposición de Banksy, porque la idea Ok. es que platicábamos que mucho del arte está en bodegas y aunque estés cruzado de brazos, va a subir de valor. Pero sí hay cosas que puedes hacer para apoyar que suba más, ¿no? Tener una historia detrás, que a ver, qué mejor historia que esta pieza, hay dueños 275 diferentes personas, ¿no? No, y también pues la certidumbre de saber pues que está ahí pública. Claro, la quiero ir a ver, me quiero ir a tomar mi foto con mi Banksy y la tenemos con un neón que dice I own a Banksy. Entonces, ¿no? Tener toda esta experiencia de saber que verdaderamente eres dueño y estamos en negociaciones con museos para que la pieza esté expuesta en museos. Y entonces, uno, al museo le genera tráfico, que siempre los museos están buscando tráfico. Claro. Pero 2, está increíble darle provenancia a la pieza y esta oportunidad a los nuevos dueños, que son en este caso 275, de decir, aquí estoy con mi pieza expuesta. Entonces es como un win-win por todos lados, porque además la pieza tiene un valor artístico importante que aplica mucho con las curadurías de los museos. Oye, fiscalmente hablando, tanto Cubic como la compra tradicional, ¿cómo está el tema de los impuestos? Pues mira, a ver, hablando primero de la parte tradicional, que es muy interesante, todas las casas de subastas y galerías, pues tenemos que reportarlo como cualquier empresa normal, porque además es actividad vulnerable. Entonces, como que no hay ni para dónde irte. Sí hay un mercado muy importante del arte que manejan los art dealers. Los art dealers pueden hacer muchísimas otras cosas que pues, son transacciones que puedes pagar en efectivo y pues no hay como los reportes porque ni siquiera hay forma. Por eso los reportes que hace o UBS o Art Basel o Deloitte, que están metidísimos en temas del mercado del arte, generalmente, o me preguntabas cómo evalúas, generalmente nos basamos en las cosas que son públicas. Que son transacciones públicas. Exacto, porque hay muchas cosas que pasan con los art dealers que pues no hay forma de saber y tampoco hay forma de que... Le pagaron con diamantes o con maletines de dólares, pues no se puede saber. Sí, no, y a ver, sí pasa muchísimo. A mí me encanta hacer intercambios en arte y entonces, o sea, pero hasta de bienes raíces que tienes que hacer una permuta, entonces se hace muchísimo más oficial. Pero la realidad es que sí hay un mercado que no declara y por eso es una actividad vulnerable y generalmente está hecha por los art dealers. Por eso te decía, cuando lo regresas al mercado, generalmente intentas family and friends y mucho es porque no lo quieres declarar. Es una realidad y es una realidad global. Hablando de galerías de arte o casas de subastas, pues no hay para dónde irte. Y luego además está que los artistas tienen un beneficio fiscal que me encanta que hace el gobierno, eso está padrísimo, que tú puedes pagar tus impuestos con arte. Entonces el Museo de Hacienda es una locura. Está lleno de obras espectaculares. Pero entonces el que compra, o sea... Sí, pagas un IVA por la compra de arte. Sí, la tienes que pagar. Y en el caso de Cubic, lo que hacemos es que hicimos una SAPI en la que tú te vuelves accionista de la pieza y entonces dependiendo de tu régimen fiscal es que pagas o no impuestos. ¿No? Hablábamos con un fiscalista y me decía, a ver, es que no te puedo decir, Andrea, cuántos impuestos vas a pagar porque depende del régimen fiscal con el que esté tu coleccionista. Puede ser que no pague nada porque justo tuvo demasiados gastos, etcétera, porque no lo estamos haciendo como una inversión. O sea, bueno, el impuesto, tú lo sabes mucho mejor que yo, lo pagas sobre el aumento de capital, ¿no? Y entonces lo que nos decía el fiscalista es que depende de tu régimen fiscal serán los impuestos que vas a pagar. Pero vas a pagar impuestos. Oye, antes de... No has mencionado la palabra ahorita en el episodio, pero la mencionaste mucho cuando estábamos antes de la entrevista. Este concepto de que gane plusvalía una obra. Ajá. ¿Cómo le llamabas? No sé qué dije. ¿Qué dijiste? Una obra, cuando tienes una pieza, le tratas de agregar historia, le tratas de agregar ¿el provenance? El provenance. ¿Qué es el provenance dentro de una obra? El provenance es de dónde vino la obra. ¿Qué tantas historias hay detrás? Lo que platicábamos es, ¿qué te gusta más? ¿Una pieza o una pieza que vino de la colección de María Félix? Pues la pieza que vino de la colección de María Félix. ¿No? Es como agregarle historia a la pieza. Exacto. Mucho del arte conceptual es pura historia. Entonces como que ya nos hicimos mucho para acá. Ya. Pero el provenance, entre más provenance tenga la pieza, entre más carnita puedas tener, historias más publicaciones que le puedas contar a la gente, más valor. Claro, entonces esta pieza la vendió porque ese día... A ver, Toledo, nosotros tenemos muchas cartas de Toledo que escribía con Pepto Bismol y está toda la carta detrás.
o sea, el dibujo lo hace con Pet Bismol y lo escribió una carta. Esa historia o que la pieza esté dedicada a X persona. A ver, el que esté dedicada justo es un tema que a la gente a veces le gusta y a veces no. Pero sí que viene de qué colección, qué publicaciones tiene, en qué museos estuvo la pieza. Así como, primero decíamos, haz tu tarea de quién es el artista. Pero así como las artistas tienen su currículum, las piezas de arte también lo tienen. Y entre más nutrido esté ese currículum, es mucho mejor. ¿Qué publicaciones tiene? ¿Qué exposiciones tiene? ¿En qué colecciones tiene? ¿Y qué historias ricas pueda tener la pieza? Todo eso le da muchísimo valor a la pieza. Sí. Y se llama el concepto provenance. Provenance. Y viene, en las ¿no? casas es súper conocido. O sea, siempre que compras en una casa de subastas dice provenance, que es de dónde viene. Literal es eso. ¿Qué colecciones estuvo antes que ti? Y luego viene la parte de literatura, que es qué publicaciones tiene. Entre más nutrida esté esta parte, mucho más fácil de vender la pieza. Y lo que hacemos en Cubic es tratar de nutrirla. Entonces, por eso buscamos estas exposiciones para que la pieza se siga nutriendo y tenga más carnita y sea mucho más fácil la venta. Claro. Oye, Andrea, qué fregón ha estado el cotorreo. ¿Dónde pueden ver más información de Cubic? Cubic.art es nuestra página. Cubic, C-U... Es muy importante. C-U-B, grande. Exacto, y C. Y como C. cubo. Punto. Art. Órale. .art. Y ahí viene la información de este Bansky. Exacto. Y ahí puedes agendar una llamada por si quieres, tienes preguntas. Generalmente la gente agenda una llamada para resolver todas estas dudas que espero haber resuelto en el episodio. Y haces una llamada y ya te decimos cómo comprar. O si ya estás convencido, te metes, haces tu login. Pues si necesitamos hacer login para poder comprar. Y ya compras los cubos que quieras. Qué fregón. Oye, la sorpresa antes de terminar el episodio. Te voy a comprar una obra. Quiero comprar una obra de... ¡Qué buena sorpresa! Quiero comprar una obra de arte. A mí me gusta mucho el arte... ¿Cómo se le llama? A ver, la verdad es que no me considero un conocedor, pero es el arte intervenido, que se ha puesto muy de moda. Es arte contemporáneo intervenido. No estoy seguro de qué artista, no estoy seguro si es una pintura o alguna otra obra, pero estoy buscando algo como eso. Y lo digo aquí para que después la gente le dé seguimiento en mis redes sociales para ver, ahorita vamos a platicar a ver qué recomendaciones me haces, pero para que estén pendientes porque me comprometo a comprar una obra de arte y vamos a ver qué resulta. Me encanta, qué padre, o sea, qué maravillosa sorpresa, oye, me encanta y te prometo que te acompaño todo el proceso. Súper, me encantaría vivirlo, y bueno, para la gente también para que esté pendiente de los resultados, porque seguramente la va a poder ver en mis diferentes contenidos y creo que hay varias cosas que podemos hacer ahí en conjunto. Padrísimo, me encanta. Andrea Zapata, muchísimas gracias. Gracias por democratizar las inversiones en arte, democratizar este activo de inversión tan interesante y bueno, al final de cuentas pues también impulsamos a las carreras de los jóvenes, de los artistas emergentes que también pues ellos para crecer pues necesitan pues ganarse la vida y para ganarse la vida necesitan tener un mercado en donde poder vender. Entonces pues sigamos impulsando el talento joven, el talento emergente y bueno, y nuestros patrimonios pues con este tipo de inversiones, ya sea en una obra tradicional o a través de Cubic, a través de Cubitos, para que haga crecer su dinero. Andrea, gracias por venir. Gracias por todo tu tiempo. Qué padres preguntas y bueno, feliz que vas a ser mi cliente. Sí, y bueno, pues cualquier información, ya nos dijo en la página de la galería, ¿no lo has dicho? lsgalería.com. lsgalería.com. Ya estamos. Gente, esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Bye, bye. Y aquí estamos en la galería con Andrea Zapata. Andrea, el primer Brainwash, ¿cómo ves? Estoy muy emocionada, felicidades. ¿Por qué te gusta esta obra? A ver. Me encanta por muchísimas razones, fíjate. Me encanta que en Brainwash la frase más importante que tiene él es Life is beautiful. Pero acá él lo adaptó a Mexico is beautiful. Entonces es una pieza que es muy icónica de él, pero la adapta pues, a lo que somos, nuestras raíces. No solo eso, sino toda la pieza, desde el bochito que es tan icónico nuestro, sino todo lo que vemos, María Félix, Cantinflas, bueno, hasta la selección mexicana para los que somos pamboleros están por ahí. Pero además podemos ver como una historia clarísima de los orígenes de Brainwash. Está cómo empezó en su inspiración con Basquiat, la corona que está acá, y Haring, el ángel que vemos por ahí. Su primo, que fue el que lo instaló, lo empezó en el street art. Y por supuesto, su compinche del alma Banksy, que tenemos varios elementos que nos lo recuerdan.
Súper. Justo yo le decía a Andrea en el episodio que quería street art. Y miren nomás la chulada de obra que nos encontró. Andrea, muchas gracias. No, gracias a ti, felicidades.